con la unidad número 3, ¿sí? Yo le abrí, ¿dónde está? Ah, está Laura ahí. Sí. Laura, yo ayer abrí, ayer no, ya había abierto antes de ayer, o ayer temprano, abrí Ayer me apareció. Ayer lo abrí, creo, los dos nuevos los cuestionarios, los dos últimos, Sí. los volví a abrir para que puedas entrar. Ah, bueno. Sí, hice el primer trabajo, ya lo mandé, estoy terminando el segundo, pero en el segundo me quedé estancada porque el tema de las ecuaciones yo no las sé, no sé cómo resolverla, entonces estoy leyendo, más o menos tratando de aprender, pero en el segundo cuestionario los últimos puntos son las ecuaciones y no las sé hacer. Entonces lo hice todo, me falta eso. Y después ayer hice uno que igual, se enviaba... Escúchame una cosa, lo de las ecuaciones, no hay que saber las fórmulas, no pide las fórmulas, pide simplemente que con esos mismos datos que vos tengas, armes la ecuación. Sí. Digamos, pongas de un lado los reactivos y del otro lado los productos. Ajá. Ah. No tenés que saber las fórmulas. Ahí no dice que hay que saber las fórmulas. Si dice agua oxigenada, escribís agua oxigenada. Listo. No, en ningún momento pide las fórmulas. Lo interpreté mal yo entonces. Claro, pide que representes eso mismo que está escrito en forma coloquial, como contándola una reacción, que lo escribas en forma de ecuación química. ¿Sí? Listo. Entonces lo termino y lo mando a ese. Claro, es ubicando dónde van los reactivos y dónde van los productos. ¿Cuáles son reactivos? ¿Cuáles son productos? ¿Sí? Bueno, no es necesario saber ninguna fórmula, todavía no vimos ninguno de esos, vamos a verlo recién ahora. Así que, listo. Yo vi ecuación y me agarró un infarto. No, lo que pasa es que a veces se confunden ecuación química con fórmulas. Las fórmulas químicas son las formas en que representamos, que ahora justamente nos vamos a meter en esto, en las formas en que representamos a los compuestos, ¿sí? A las sustancias. Claro. Las ecuaciones es una manera de representar una reacción química. Una manera de decir qué reacciona con qué y qué se produce como consecuencia. Eso es una ecuación. Es una representación, ¿sí? Es como un modelo donde lo que se muestra es qué está ocurriendo en la reacción química. ¿Sí? O sea, es simplemente eso. Bueno, profe, gracias. ¿Sí? Así que después intentalo. Sí, porque me falta eso solo y ya lo puedo enviar. Claro. Y después hice otro que tenía cinco preguntas, que eran 5 puntos. Sí. Ese lo hice anoche también. Bueno. Ya lo hice. Una noche productiva. Sí. Bueno, vamos a empezar entonces con los compuestos, ¿sí? Vamos a seguir. Nosotros habíamos hablado que todos esos elementos que habíamos visto en la tabla periódica se podían combinar entre sí y podían formar diferentes tipos de sustancias. Y que había sustancias simples, que eran cuando los elementos que formaban esas sustancias eran iguales entre sí. Por ejemplo, 2 oxígenos, 2 nitrógenos, 2 hidrógenos. Cuando se unían, formaban una sustancia simple. ¿Sí? Y después había sustancias compuestas, que eran las que estaban formadas por diferentes tipos de elementos. ¿Sí? Por ejemplo, un oxígeno y un hidrógeno podían formar agua. El agua es una sustancia compuesta, porque está formada por 2 tipos de elementos, oxígeno e hidrógeno. ¿Sí? Todos me siguen, ¿no? Sí. Bien. Después vimos también que esos compuestos, esas sustancias compuestas, es decir, las que estaban formadas por más de un elemento, por más de un tipo de elemento, podían estar formadas por 2 tipos de elementos y eran binarias, por 3 tipos de elementos y eran ternarias, o por 4 tipos de elementos y eran cuaternarias. ¿Sí? No hablábamos de la cantidad de átomos, sino de los tipos de elementos. ¿Sí? Eso hay que tener mucho cuidado. Lo que quiero decir es, el agua tiene una fórmula que está formada por 2 hidrógenos y un oxígeno, ¿sí? La famosa H2O. 2 hidrógenos y un oxígeno. Tiene 3 átomos en su molécula.
pero la cantidad, los tipos de átomos que son dos. O sea, hay hidrógeno y oxígeno. Hay 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Pero cuando hablamos de binarias, ternarias, hablamos de tipos de átomos. El agua es una sustancia compuesta binaria, ¿sí? Aunque tenga 3 átomos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No es la cantidad de átomos, sino los tipos diferentes de átomos que la componen. ¿Se entiende eso? Para que después no se confundan. ¿Sí? Díganme, pónganme aunque sea un dedito para arriba. Sí. ¿Vieron que tienen ahí los deditos estos? ¿Sí? Sí, sí. Bien, vamos. Bueno, dentro de esos compuestos, habíamos visto que había simples, que había obviamente compuestos binarios, ternarios, cuaternarios, y habíamos visto que esos compuestos se unen, los elementos se unen de una manera especial para formar esos compuestos. Y habíamos visto 2 tipos de unión o enlaces que podíamos tener. ¿Se acuerdan más o menos cómo eran esos 2 tipos de enlaces que podíamos tener? Sí. No metales. ¿Podían unirse qué? ¿Un no metal con quién? ¿Con otro no metal? No, eso era covalente. A ver, porque te escuché cortado. Volveme a decir. Esto era covalente. Dale, Maite. Sí, un no metal más un no metal podía ser un compuesto covalente. Claro, Una la unión unión covalente. es covalente. ¿Y qué significaba que esa unión sea covalente? ¿Qué pasaba con esos electrones? Se compartían sus átomos. Compartían sus electrones. Sí, no los sus átomos. electrones, me disculpan. Los electrones. ¿Cuáles electrones eran los que compartían? ¿Los que estaban dónde? En la última. En la última capa, bien. Los electrones, ¿cómo los llamábamos a esos electrones? ¿De valencia? De valencia, bien, Laura. Muy bien. Esa era la covalente, entonces, entre un no metal y otro no metal, es decir, que tenían electronegatividades muy, muy, muy similares. Ninguno de los dos quería soltar sus electrones, entonces compartían esos electrones para formar esa unión, ¿sí? Esa fuerza, ese enlace químico que los mantenía unidos. ¿Está bien? Esa es una unión covalente. Y si yo tenía un no metal y un metal, es decir, que tienen electronegatividades completamente diferentes, ¿qué tipo de unión o enlace se formaba? Iónico. Iónico. ¿Y qué pasaba ahí en la intimidad de ese enlace iónico? ¿Qué ocurría? Uno cedía y otro adquiría. Claro, uno cedía electrones y el otro recibía esos electrones. ¿Quién cedía electrones? ¿El metal o el no metal? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién daba los electrones? ¿Quién los daba, los cedía? El metal. El metal. El metal, porque se acuerdan que, por ejemplo, estaban en el grupo 1 o en el grupo 2, que tenían poquitos electrones en su última capa. ¿Y por qué cedían esos electrones? ¿Para cumplir con qué? Para tener 8 electrones en su última configuración electrónica. Muy bien, Ivana, perfecto. Lo de la ley del octeto, ¿se acuerdan? La regla del octeto que decía que había que completar los 8 electrones para ser estables, para parecerse al gas noble, a ese elemento súper estable. Entonces los metales perdían electrones, cedían sus electrones. Y cuando cedían sus electrones, ¿en qué se transformaban? Porque se transformaban y perdían una carga, ¿no? O sea, que se iban a transformar, ya no eran más neutros esos elementos, se transformaban en elementos cargados, en iones.
Pero ¿qué tipo de ion se transformaba el metal al ceder un electrón? Positivo. Positivo, ¿cómo se llama? Aniones. Cation. Ah, K. ok. Cation. Lo tengo al revés. Al revés. Lo tengo al revés. Claro, cation. Y el no metal era el que iba a recibir esos electrones. Y al recibir esos electrones, como estaba recibiendo cargas negativas, también se iba a cargar eléctricamente. ¿Y cómo se llamaba el ion en que se iba a transformar ese no metal? Anión. 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 Exactamente, anión. Bien. Bueno, entonces, ahora vamos a ver que ese tipo de, que a los compuestos, ¿sí? Y también las formas en que se enlazan o que se unen, se pueden representar a través de diferentes fórmulas, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver ahora. Hay diferentes, ustedes habrán visto que uno cuando escribe una, bueno, como decimos lo del ejercicio, que yo les había puesto, por ejemplo, agua oxigenada, y uno puede poner la palabra agua oxigenada o puede poner la fórmula, ¿sí? Entonces, dependiendo, ¿por qué pongo la fórmula? Porque es una manera simplificada de contar cómo está formado ese elemento, cómo está formado, perdón, ese compuesto, qué elementos lo forman, cuánto hay de cada uno de esos elementos, y también puedo representar de qué manera se unen. Así que hay muchos tipos de fórmulas para representar un compuesto y la forma en que se unen. Vamos a ver las que más usamos, obviamente. Yo ahora les voy a compartir acá una pantallita, a ver si es que se puede. Profe, hay una chica que quiere entrar que quiere entrar. Dice que Sí. la aceptes. Que entre, que entre. ¿Que yo la acepte? Sí, No necesita mi aceptación. A ver. ¿Quién es? ¿Quién es? ahí te indico. Bárbara. Bárbara, y si ya le pasé le pasé la contraseña y todo, tiene que entrar nomás. Me está poniendo por chat que la aceptes. No sé. Sí. No es que no me aparece Capaz para no te aceptarla. aparecen. No. No, a mí no me parece para aceptar nadie, porque si ya tenés si ya tiene el usuario y la contraseña, entra directo, ¿no? O el link. Ahí le vuelvo a pasar el link. Pero le pasé el usuario y la contraseña y me dijo que sí. Ahí le vuelvo a pasar el link. No sé, nunca me pasó. ¿Profe? Sí. Sí. No termine. Sí, te escucho, Camila. El cuestionario lo vas a habilitar hoy a la 1, ¿no? Sí, Es de todo esto. claro. Exactamente, es de todo esto. ¿Qué se sabe de...? Y alguien se fue aquí también. ¿Quién se fue? Ay, se me fue alguien, no sé quién se fue. Alguien se fue también de aquí de la sala. Maite está. Se fue Erika. También. Ahí vuelvo a pasar el link porque me figura que Adrián también dice que la aceptes. No sé. No. Es que no. Yo las aceptaría de todo corazón, pero no. Capaz que están poniendo mal la contraseña porque se entra directamente en esta sala. Ahí Claro, les vuelvo a pasar el link. si entran, o en el link, si entran directamente al link, ¿no pueden? O desde el No sé, yo entré por el ID y puse la contraseña y aparecí directamente, no es que me tuvo que aceptar el anfitrión. Claro, Capaz que por eso, por ahí deben estar poniendo mal alguna letra o algún número, entonces lo manda a otra parte. Sí.
Pero igual se fue también Erika de acá, no sé qué pasó. Sí, si no, aparte del usuario y la contraseña, hay un link también que pueden ingresar por ahí si es que quieren. Para mí, yo siempre ingreso por ahí porque es más fácil, pero... Yo también se los mandé por mail recién. Bueno, mientras que ellos esperan, mientras que esperamos que vengan, yo voy a ir buscando las diapositivas para ir viendo. A ver. Ahora lo voy a compartir y quiero que me digan si ustedes la ven. A ver si ven o no las diapos. ¿Lo ven ahí? Sí. Sí. Bueno, vamos a ver si podemos ampliar esto. Me interesa saber que no se vea, que me digan si no se ve cortada, ¿se ve bien? ¿O se ve cortada? Se ve perfecto. ¿Se ve perfecto? Bueno, no sé qué pasó con el resto de las chicos. Sí, que las chicas no pueden entrar. Qué raro. Y si no, que reinicien o que apaguen y que vuelvan a aprender o algo así, no sé. A veces funciona eso, el reinicio. A mí me funciona a veces. Me parece que estaba mal el ID, por lo que vi acá, ¿puede ser? Y yo no, es que eso te lo da el Zoom, yo no lo escribo directamente, yo copio lo que me da el Zoom y lo pego, así que no. Sí, pero yo entré con ese mismo, les pasé con el que entré yo. Pero eso Súper no raro. no hay ningún problema con el ID, es el mismo de siempre. ¿Hay algún problema o de conectividad? Eso puede ser, que tenga algún problema de conectividad. No, pero el link sí es verdad, tenés razón, Lau. ¿Viste? Mandaste otro Es otro, distinto. es Es otro. distinto. Sí, pero yo entré con ese. Súper raro. Yo Bueno, les que digo, prueben por ahí. acá miren, les voy a pasar el... No, profe, lo que pasa es que en el grupo el que pasaron es diferente. Sí, el Hay que dos pasé yo es diferentes. distinto. ¿No? Cami, ¿vos entraste con el del que aparece arriba? Yo entré con usuario y contraseña directo. No Ah, entré por link porque como lo tengo descargado en la compu, entro con contraseña ID. Ahí, no sé ese quién. es el ID, ese es el que está ahora, el que está. No hay otro. Sí. Eso que está ahí es el ID a mí me dio ese ID y contraseña. Pero yo lo que hago es copiar y pegar. Ah, igual ahí está. ¿Ven? Sí, Ahí es está ese, dice. el ID y la contraseña. Ah, me parece que ahí alguien puso que sí, que era ese el que yo pasé. Ven que es el mismo siempre, digo, no hay forma de que lo cambie, porque no lo copio yo, directamente me lo da cosa. A ver A cómo ver. estamos. Ahí entraron, me parece, profe. Ahí Hola, entraron, profe. bueno, bien. Sí, ahí entraron. Hola, profe. Buenas, hola.
Buena. Buen día. ¿Cómo andan? Bueno, Bien. Bien. qué suerte que están acá. Bueno, vamos a seguir entonces. Estábamos hablando, al final entraron con el usuario y la contraseña, Con el que dieron Eh, recién. Con el que tiene letras. Con el que tiene letras. El que es El link. 3S. El link. ¿Ese me dicen? No, el link no, el otro. A ver, yo copio tal cual, usuario y contraseña, yo lo que hago es copiar invitación de Zoom, pegar. Así que no hay no hay ningún tipo de posibilidad de que haya un error de tipeo. O sea, fue siempre el mismo. Fíjense que ahí lo copié 2 veces y Sí. en la página. Es ese, profe, el que puso ahí en el chat recién. Ese es. Claro, y es el mismo que está en el que puse allá. Esperen. Sí, es exactamente el mismo que puse en el Sí. ¿saben dónde? En el campus recién, en el que les había copiado ahí en el, en el chat, perdón. Bueno, ya está uno, No pasa nada. Es el mismo. Sí, 735-6344-1026, sí, es exactamente el mismo. Por eso, debe haber habido un problema de conectividad o algo, no importa, ya estamos acá, eso es lo importante. Estamos todos acá. Cuando se corte, porque se va a cortar en más o menos 9 minutos, tienen que entrar con el mismo, ¿sí? Con el mismo usuario y la misma contraseña o el mismo link. No cambia nada, ¿está bien? No cambia absolutamente nada, así que entran por el mismo por el que entraron. Bueno. Estábamos hablando entonces de que los compuestos químicos, de los que estuvimos hablando también la clase pasada, dentro de los compuestos químicos los elementos se unen de alguna manera especial, ¿no? Los enlaces químicos, que son esas... ¿ven las diapositivas todos? Sí. ¿Sí? Bien. Los enlaces químicos, que son esas fuerzas de interacción que mantienen unidos a todos esos elementos dentro de los compuestos, a los átomos de esos elementos, pueden ser iónicos o covalentes. Habíamos estado hablando antes que entraran las chicas que los enlaces iónicos se dan entre un metal y un no metal, donde el metal cede electrones al no metal, y al ceder electrones se carga positivamente y se transforma en catión. Mientras que el no metal, al recibir el electrón, se carga eléctricamente en forma negativa y se transforma en anión. Eso ocurre entre un metal y un no metal. Se llama enlace iónico. Y ocurre porque los dos son muy diferentes en sus electronegatividades, ¿sí? El no metal es muy electronegativo y el metal es muy poco electronegativo. Cuando lo que se van a unir son dos elementos no metales, es decir, que tienen electronegatividades muy similares, ese enlace es un enlace covalente, porque no hay ni ganancia ni pérdida de electrones de ninguno de los elementos. Esos electrones se comparten para llegar a cumplir la ley del octeto, que es sumar 8 electrones en la última capa. O sea, 8 electrones de valencia. ¿Sí? Entonces, ese enlace químico, que es esa fuerza que mantiene, puede tomar diferentes formas. Puede ser iónico o puede ser covalente. ¿Sí? Ahí si ven la diapositiva, ahí muestra cuáles son los electrones de valencia. ¿Sí? ¿Se acuerdan que estuvimos hablando? Que son los de la última capa. ¿Sí? Y son los que se van a poner en juego. Por ejemplo, acá lo que está mostrando acá es el sodio. Está mostrando el sodio, y el sodio, fíjense que tiene tres niveles de energía, pero en el último nivel solamente un electrón. Y acá lo marcan la configuración electrónica. ¿Me están siguiendo todos en la diapo? Sí. ¿Sí? Bien. En el primer nivel, fíjense que hay 2 electrones. En el segundo nivel hay 8 electrones, está completito, repartido entre los dos subniveles, pero hay 8, 2 y 6, 8. Este está completo.
y un tercer nivel donde tiene uno solito. Es decir, que el sodio va a ceder ese electrón. Sí, sí. ¿Sí? Ay, no puedo bajar. Este señor, ¿sí? Lewis, fue uno de los que habló de lo de la regla del octeto, de la que estuvimos hablando, ¿sí? Donde justamente lo que decía es que siempre trata de parecerse, se va a unir, va a distribuir esos electrones en el enlace de manera de llegar a parecerse al gas noble más próximo. Los gases nobles eran los del grupo 8, los que tenían el octeto completo y eran súper estables. Y este Lewis también definió una manera de cómo escribir esa interacción que había entre esos elementos, ¿sí? Y esa forma de escribirlo se llamó estructura de Lewis. Ahora vamos a ir viendo. Acá lo que muestra es más o menos lo que estuvimos viendo en clase, ¿se acuerdan? Íbamos poniendo como... Esperen que vamos a ver acá. Poníamos, por ejemplo, acá, el fluoruro de bario, este que está acá. Tiene un bario, que es el B, el boro, perdón. Tiene un B, que es el boro, y 3 flúor, que es la F. Fíjense que el boro tiene los rojitos, que son 1, 2 y 3, y recibe del flúor el resto. ¿Sí? ¿Está bien? Tiene estos 3, que son los que combina, y recibe lo que falta del resto. El boro tiene 5 en total. Acá, por ejemplo, está el hidruro de berilio, ¿sí? Hay diferentes compuestos, fíjense que algunos están en color rojo y otros están en color blanco, ¿sí? Los átomos, ¿sí? Que indica cuáles son los que se comparten y cuáles son los de valencia. ¿Sí? Fíjense que acá en el ejemplo del boro y el flúor, dice que el boro tiene 3 de valencia, ¿sí? Que son esos 3 rojitos que están acá, mientras que el flúor tiene 7 de valencia, que los hace con blanco, para diferenciar cuáles son los átomos de valencia, los electrones de valencia de cada tipo de elemento diferente. Ahora lo que vamos a ver es que, esperen que quiero llegar, cómo hace Lewis para escribir o representar esta forma de enlace, esta manera en que se unen los elementos para formar un compuesto. Lo que hace Lewis es, fíjense que aquí está la estructura del agua, ¿sí? ¿La ven acá? Acá abajo. Sí. H2O, son 2 hidrógenos y un oxígeno. Y fíjense que lo que hace es, a los electrones los representa con puntitos o con cruces, ¿sí? No podía representarlo en colores, no tendría muchos colores Lewis, entonces decidió que en lugar, si no tenemos colores para representarlo, podemos representarlo con puntos y cruces. Fíjense, los puntos son los electrones de valencia ¿de quién? ¿Del oxígeno o del hidrógeno? Del oxígeno. Del oxígeno, bien, ahí escuché un oxígeno. Y las cruces son los electrones de valencia del hidrógeno. Es decir, que las cruces muestran lo que los electrones que el hidrógeno aporta, y el oxígeno muestra, y los puntitos muestran los electrones que el oxígeno aporta. ¿Está bien? Las cruces son los electrones que aporta el hidrógeno, y los puntitos negros son los electrones que aporta el oxígeno. Y los que entran en el enlace. Este de acá abajo es el agua oxigenada. ¿Sí? El agua oxigenada tiene 2 hidrógenos y 2 oxígenos.
Y ahí está la estructura de Lewis. Se llama estructura de Lewis esta forma de representar los compuestos, mostrando cómo se produce esa interacción entre los electrones. ¿Está bien? ¿Se entiende qué es la estructura de Lewis? ¿Se entiende? ¿Alguno que me diga que sí, que no, no entiendo nada? Sí, ¿Están ahí? ¿Entendieron, chiquis? Sí. ¿Sí? Bien, bueno.